Bueno, hoy vamos a hablar de algo que, seamos sinceros, todo el mundo ha sentido, pero que casi nadie se para a pensar que es de verdad, el aburrimiento. Y la idea de este análisis es darle la vuelta por completo, dejarle verlo como un problema, como algo que hay que evitar a toda costa, y empezar a entenderlo como lo que podría ser una señal profunda y que además es exclusivamente humana. Pensemos en ello como una grieta en nuestra rutina diaria, una grieta por la que quizá puede empezar a entrar un poco de luz. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido en 4 pasos. Primero, veremos por qué se considera un síntoma puramente humano. Después, y esto es clave, lo plantearemos como un diagnóstico, no como la enfermedad en sí. Luego analizaremos cómo toda la cultura del entretenimiento funciona casi como una anestesia para no sentirlo. Y por último veremos cómo el aburrimiento, si lo afrontamos, puede ser una puerta hacia una lucidez, hacia una comprensión más profunda. Y es que la idea de la que partimos es muy simple, pero a la vez tiene unas implicaciones enormes. Ningún otro ser vivo se aburre como nosotros. Un perro, por ejemplo, puede descansar. Un árbol simplemente existe. Pero solo el ser humano siente ese vacío, esa inquietud. Esta experiencia es, de hecho, un rasgo que nos define. Fijaos en la diferencia. Es que es abismal. Para un animal, la falta de actividad es simplemente quietud, es descanso. Y ya está. Pero para una persona, ese mismo estado puede convertirse en un vacío que se siente insoportable. Y de ahí surge esa pregunta tan humana. Bueno, ¿y ahora qué hago conmigo? Ahí está la clave de nuestro drama. Y con esto entramos en la primera parte. Vamos a explorar por qué el aburrimiento es algo tan nuestro, tan humano, y sobre todo por qué no tener nada que hacer, en lugar de traernos paz, lo que a menudo nos provoca es una especie de pánico. Y claro, la pregunta es, ¿de dónde viene ese pánico? Pues viene de nuestro yo, de esa identidad que nos hemos montado. Es como un actor que no soporta quedarse sin guión, sin un papel que interpretar. Necesita constantemente una tarea, un problema, algo en lo que ocuparse. Porque si no lo tiene, se siente amenazado, como si se asomara a un precipicio. Es, en el fondo, un mecanismo de defensa. Y esta necesidad de actuar, esta compulsión, la vemos en un montón de cosas que hacemos casi sin darnos cuenta. Hablar por hablar, moverse de un lado para otro sin saber muy bien por qué, mirar cualquier pantalla que tengamos delante, planificar el futuro de forma casi obsesiva, da igual lo que sea, incluso empezar una tarea que no sirve para nada. Cualquier cosa es mejor que quedarse quieto y enfrentarse a ese vacío. Hay una frase que lo clava, que es como esa voz interna que nos grita «Haz algo, lo que sea, pero no te quedes aquí». Es la voz del pánico que nos empuja a huir, a movernos. Y es curioso, porque a menudo llamamos a esto ser una persona activa o tener vitalidad, cuando en el fondo muchas veces no es más que una fuga constante. Vale, y ahora le damos la vuelta a la tortilla. ¿Y si el aburrimiento no fuera el problema? ¿Y si no fuera el enemigo a combatir? ¿Y si fuera en realidad un diagnóstico? Una señal que nos está diciendo algo muy importante sobre cómo funcionamos. Entonces, ¿qué es el aburrimiento de verdad? Pues es como la primera grieta seria en ese hechizo que nos hace creer que el mundo siempre tiene algo que prometernos. Es ese momento en el que empezamos a darnos cuenta de que repetir una y otra vez el mismo ciclo de buscar algo, encontrarlo y volver a buscar, en realidad no resuelve lo importante. La promesa de que lo siguiente sí que nos va a llenar empieza a desvanecerse. Y es que si nos fijamos, solemos vivir en este ciclo. Empezamos con una esperanza, nos ponemos en marcha, conseguimos una pequeña y breve satisfacción, y al poco tiempo volvemos a sentir el vacío. Y eso nos lanza a una nueva búsqueda. Pues bien, el aburrimiento es precisamente la señal de que hemos empezado a darnos cuenta de que esta rueda no para de girar sin llegar a ningún sitio. Y aquí viene una idea que a mí me parece fascinante, aunque suene un poco rara al principio. El aburrimiento es una señal de inteligencia. No significa que algo vaya mal, sino todo lo contrario. Significa que la mente ya no se entrega a la repetición de forma ciega. Muestra que tiene la capacidad de notar cuando algo no tiene sentido. Es una inteligencia que empieza a despertar y a cuestionar el juego de siempre. Claro, si el aburrimiento puede ser tan revelador, ¿por qué le tenemos tanto pánico? ¿Por qué huimos de él? Bueno, pues entramos en la tercera parte. La gran anestesia del entretenimiento. Toda una industria cultural que parece diseñada precisamente para que nunca lleguemos a ese diagnóstico. Y las herramientas para distraernos, bueno, las conocemos de sobra, ¿verdad? Las pantallas, el scroll infinito, los maratones de series, tener siempre ruido de fondo, las agendas a reventar de cosas que hacer, la conversación por pura compulsión. Todo esto funciona como analgésicos, mantienen la mente ocupada para que nunca esté lo suficientemente quieta como para ver qué hay de verdad en el fondo. Nos impiden escuchar. Pero aquí está la trampa, porque todo esto, toda esta distracción, no hace que el aburrimiento desaparezca, solo lo aplaza. Y claro, cuando por fin aparece, porque siempre lo hace, llega con muchísima más fuerza, se vuelve más brutal.
y se manifiesta como angustia, como un vacío enorme y con una sensación de sinsentido muy profunda. Y con esto llegamos a la última parte, que para mí es la más interesante. Si el aburrimiento es una especie de puerta a un umbral, ¿qué hay al otro lado? Vamos a ver cómo, si nos atrevemos a atravesarlo, podemos llegar a un estado mucho más auténtico. Pero antes de nada, una pregunta clave. De verdad, ¿qué es lo que nos aburre realmente? Solemos pensar que nos aburren las cosas de fuera. Una tarde sin planes, un trabajo monótono, una conversación que no va a ningún lado. Pero, ¿y si la fuente del aburrimiento no estuviera ahí fuera? La respuesta es sorprendente de tan simple que es: el yo. Lo que de verdad nos aburre somos nosotros mismos. Nos aburre el mecanismo de nuestra mente repitiéndose una y otra vez, nuestras historias de siempre, nuestras reacciones predecibles, nuestros mismos deseos reciclados. Es la fatiga de nuestro propio personaje. Así que, a partir de aquí, se abre una posibilidad nueva, la de aburrirse bien. Y no es una técnica ni nada por el estilo. Es más bien un acto de honestidad radical. Consiste en lugar de salir corriendo a llenar el hueco, simplemente quedarse con esa incomodidad, sentirla y ver qué es lo que hay debajo de esa primera capa de tedio. Aquí se ve muy bien la diferencia, ¿no? El aburrimiento es ese momento en el que estás atrapado. La maquinaria de siempre ya no te convence, pero todavía no sabes cómo estar en la quietud. En la lucidez, en cambio, esa necesidad de correr hacia otra cosa simplemente desaparece, porque esa maquinaria, la del yo, ha perdido su autoridad. Y lo que puede surgir de ahí es algo que podríamos llamar una segunda inocencia. Pero ojo, no es ser ingenuo, no es volver a un estado infantil. Es más bien sobriedad, es la capacidad de ver y apreciar las cosas tal y como son, sin esperar que la próxima novedad nos venga a salvar, porque el ruido de la búsqueda constante simplemente ha bajado de volumen. Y para terminar, nos quedamos con esta idea, que creo que lo resume todo. La gran oportunidad que nos da el aburrimiento, si nos atrevemos a no escapar de él, es la de descubrir que hay una presencia en nuestro interior que no necesita entretenimiento, que no necesita estímulos constantes para sentirse viva. Y quizás ese aburrimiento del que tanto huimos, lejos de ser un enemigo, sea el camino de vuelta a casa.